Qué gusto compartir con ustedes en este tiempo todo alrededor de la palabra del Señor y de manera muy especial en torno a lo que es la obediencia, que es esa parte de nuestra vida cristiana que sabemos que Dios nos pide que se la manifestemos de una forma especial a través de los cambios que realizamos en nuestra vida. Porque muy fácil le decimos al Señor, Señor, yo te amo. ¿Y qué es lo que Él dice? El que me ama, el que realmente me ama es no solo el que conoce, sino el que pone por obra mis mandamientos. Y esta parte a veces se nos dificulta muchísimo, muchísimo, porque el Señor nos pide que hagamos cambios en todas las áreas donde normalmente hay pecado, y sabemos que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, Él pide que se haga un cambio en la actitud, en las actividades que realizamos, que hagamos cosas que dejamos de hacer y que nos alejan de la obediencia al Señor. Pero hay algo que nos pasa con respecto a los cambios, y es que esos cambios generan en nosotros, en la mayoría de los casos, temores. En algunas personas inclusive llegan a generar angustias porque a la persona le da miedo transitar por caminos que son desconocidos, asumir nuevos retos, desafíos, como salirse de lo que normalmente hace, le da cierto temor. Y dice, pues si yo ya estoy acostumbrado a esta rutina, a esta manera de hacer las cosas, no quiero cambios. Y esto se presenta en todas las cosas en nuestra vida, pero de forma muy especial en los cambios que el Señor nos pide. Pero lo cierto es que nos gusten o no nos gusten los cambios, todos experimentamos cambios en nuestra vida, cambios en el sitio donde vivimos, nos vamos de un barrio a otro, a veces esto puede implicar grandes cambios en la rutina, en los colegios, en los sitios de trabajo, en la profesión, por ejemplo, hay personas que estudian una determinada carrera y con el tiempo cambian de profesión. También hay cambios en la actitud frente a las personas o a la manera de ser o de pensar de alguien, en fin, cambios y cambios. Y algunos de estos cambios son buscados por nosotros mismos cuando anhelamos algo que no tenemos y sabemos que es indispensable que tengamos variación en muchas de las cosas que hacemos para poder que eso que anhelamos se presente. Pero hay cambios que simplemente se nos presentan en el camino, entonces ya nosotros tenemos que reaccionar, y reaccionamos aceptando esos cambios o rechazándolos. También depende mucho de quién nos diga que hagamos el cambio. Es decir, ¿qué puede significar para mí? Muchas veces yo evalúo lo que eso significa dependiendo de quién me lo diga. Si esa persona tiene algún nivel de autoridad sobre mí, no hablo de alguien que me lo imponga, sino alguien que me diga que debo realizar un cambio para que obtenga algo, entonces dependiendo de eso yo decido si me acojo o no me acojo. En todo caso, todas las circunstancias exigen una gran cuota de confianza para cualquier cambio, bien sea confianza en nosotros o en aquella persona que nos está pidiendo que hagamos el cambio. Y esta fue una de las enseñanzas grandes del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que él nos enseña con respecto a esto? Es la manera como él acepta los desafíos de cambio que Dios le impone. Y vamos a leer esto en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 5. Hay todo el libro de Hechos y en general todas las epístolas paulinas están llenas de detalles de estos, donde Pablo acepta ese desafío impuesto por Dios para su vida,
para su ministerio. Dice así la palabra del Señor. En la iglesia, es Hechos 13 del 1 al 5. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Mi Señor, gracias infinitas por tu palabra. Gracias, mi Señor, por la manera como a través de Pablo, de Bernabé, nos enseña, Señor, que la obediencia a tu voluntad, a tu soberana voluntad, Señor, exige cambios. Ayúdanos a comprenderlo, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a reconocer cuando nos hablas, cuando nos direccionas, cuando diriges cada uno de los hechos de nuestra vida. Gracias te damos por esas enseñanzas, por esa conducción, por tenernos, Señor, siempre presentes para que cumplamos, Señor, el propósito que tienes para nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces, en esta enseñanza vamos a ver que la obediencia a la voluntad de Dios exige cambios. No solamente si los queremos, sino que si nos vamos a ajustar a la voluntad de Dios, si lo vamos a obedecer, entonces Dios nos exige cambios. Para que tengamos una mayor comprensión de esto, pues vamos a definir qué es cambio en el diccionario, en lo que nosotros entendemos en nuestra cotidianidad. Y el cambio es convertir o mudar algo en otra cosa. Y esa otra cosa frecuentemente es contraria a la inicial. Implica entonces una acción o una transición de un estado actual a un estado diferente. Esto se refiere a individuos, a objetos, a situaciones, inclusive a maneras de pensar o razonar. Cuando hablamos de cambio, entonces vamos a pensar en cosas como las siguientes, y eso nos va a permitir ampliar el concepto. Hablar de cambio es hablar de un reemplazo, una permuta, un cambalache, un trueque, una mudanza, una transformación, una variación, una modificación. Así que miren todo lo que significa cambio. Y cada que nos acercamos a la vida de Pablo, todo lo que hemos visto en estas semanas, esos acercamientos que nosotros tenemos a la vida de este hombre, nos muestran cómo Dios lo estaba preparando para un ministerio gigantesco, un ministerio que edifica la vida de nosotros hoy, 2000 años después de él haber vivido y compartido el Evangelio. Pero hay algo más allá de los cambios que él hizo, que Dios le exigió para que lo obedeciera, y es la disposición de Pablo a esos cambios. Esa manera como él decía, sí, yo lo hago, sí, yo voy, sí, aquí estoy, me quieres enviar, aquí estoy, envíame a mí. Esa manera como él aceptaba los cambios fue lo que hizo que Pablo tuviera una vida irreprochable delante del Señor. No fue la manera como predicó, no fue la manera como escribió, no fue la cantidad de azotes que recibió, no fue nada de eso, sino la actitud que él tenía
ante los cambios que Dios le exigía. Y bueno, sabemos que el primer gran cambio que tuvo Pablo fue una transformación radical en lo espiritual y en lo personal. Y luego que él tuvo esa transformación radical, se vinieron una serie de cambios en su vida, todos fueron cambios. Pasó de perseguidor de la comunidad cristiana a llamarla hermanos, a ser parte de ello, y eso implica un cambio gigantesco. También cuando estuvo en Arabia, miren, la palabra no habla mucho sobre toda la experiencia de Pablo en Arabia, pero si nosotros entendemos lo que significaba que él se fuera a un desierto y que fuera ministrado, enseñado directamente por Jesús, eso implica para él cambios no solamente en la fe, y que los judíos que eran sus compañeros de sinagoga hoy fueran sus enemigos y sus perseguidores. Significa también que su familia lo dejaba, sus amigos, la comodidad de vida que él tenía. Entonces, todo esto significó una cantidad de cambios que cómo se vieron traducidos en la vida de Pablo, que el que era el orgulloso y el prepotente que perseguía, pasó a ser el humilde que pedía la oportunidad para llevarle a las personas el evangelio. Entonces, fueron cambios supremamente grandes. Y uno podría decir, bueno, pero es que ya la obra del Señor está lista. De perseguidor a perseguido, de orgulloso a humilde, de tener muchas cosas a no tener nada, y a declarar que lo que él tenía era, lo que antes tenía era considerado por él como basura y como desperdicio, al lado de lo que había recibido, que era a Cristo. Pero ¿saben algo? Una cosa es lo que uno ve, lo que uno piensa, y uno dice, hasta aquí llegaron los cambios, no hay necesidad de más nada, ya la obra en él está lista. Pero cuando leemos aquí Hechos capítulo 13, los versículos del 1 al 5, entonces decimos, bueno, pues ahora están Pablo y Bernabé con un auditorio muy grande, una iglesia constituida, una congregación que sería como el anhelo, el deseo de muchos de nosotros hoy, con un gran crecimiento espiritual, porque ellos mostraban cómo eran ansiosos de recibir la palabra del Señor. Pero ¿qué más veíamos en esa iglesia en Antioquía? Un equipo ministerial que uno podría decir, no, este equipo ministerial es perfecto, compuesto por 5 profetas y expositores de la palabra, maestros, pastores, que le daban a la congregación todo lo que esa congregación naciente necesitaba. Y uno diría, no, pues, ¿qué más se quiere? Si esto es un ministerio maravilloso. Pero Dios tenía en mente algo diferente. Entonces miren cómo en un estado que uno podría llamar de armonía y de perfección, Dios muestra que sus planes son diferentes. Y uno dice, pero ¿y aquí quién quiere cambiar? ¿Quién voluntariamente quiere cambiar? Si se veía a Pablo con todo ese derroche de dones y talentos que Dios mismo le había dado, y cómo los tenía al servicio de la congregación. Entonces, ¿quién piensa en cambiar? ¿Para qué cambiar? Esto es perfecto. Pero el Espíritu Santo dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo. Y dice exactamente para dónde los va a enviar. Pero miren este cambio. Este cambio fue sin previo aviso. Ahí no dijo, a partir del año entrante, en 2 meses, en 6 meses, búsquenle reemplazo a Bernabé y a Saulo, que me lo voy a llevar para otra obra. No, ahí no hubo preaviso, ahí no hubo nada, eso fue de una vez.
Y es hermoso mirar cómo fue la reacción de la congregación. Cómo fue de hermosa. Vea, fue una reacción de cooperación. Fue una reacción de entrega, sin asombro, sin pataletas, no hubo egoísmo. La congregación no dijo, pero ¿por qué nos van a desbaratar el equipo ministerial? No hay ninguna razón para que lo desbaraten, no. ¿Y saben por qué no hubo una reacción negativa? ¿Por qué no tuvieron miedo? ¿Por qué no dijeron, se nos va a desajustar todo lo que hicimos? Vea, cómo esto no puede ser de Dios, como piensa humanamente uno cuando un equipo ministerial es dañado. Entonces, ¿qué fue lo que permitió que esta iglesia, que la congregación y los que estaban liderando aceptaran esa cooperación y esa ayuda a lo que el Espíritu Santo de Dios estaba pidiendo? Es que ellos estaban absolutamente seguros que esto obedecía a la voluntad de Dios. ¿Y por qué estaban seguros? Porque ellos estaban conectaditos con Dios, estaban en oración y en ayuno. Ellos estaban clamando al Señor cuando sintieron la voz de Dios que les dijo lo que tenían que hacer. Es decir, esto no obedeció a un programa de expansión ministerial. Esto no es que dijeron ellos 5, bueno, ¿cómo vamos a hacer para plantar una iglesia en otra parte? No, ellos estaban orando y sintieron que Dios estaba moviendo ese equipo ministerial y permitieron que se diera el cambio. Ellos entendieron que debían dejar todo el ministerio y lo que ahí sucediera en las manos de Dios. Finalmente Dios era el que los había llamado a servir. Finalmente lo que hacían era exponer la palabra del Señor, cumplir con una misión que Dios les había otorgado. Entonces ellos entendieron que la obediencia a la voluntad de Dios exige cambios. Y ellos se acomodaron a esos cambios. Entonces, hay algo bien importante y empezamos a retomar lecciones para nosotros. Esos cambios que exige la obediencia a la voluntad de Dios son posibles cuando hay personas que tienen una actitud y una disposición como la arcilla. Y la arcilla es un material que se va moldeando, que se deja trabajar en manos de un alfarero. La arcilla no sabe cuál es la obra que va a hacer el alfarero, pero el alfarero sí conoce en qué la va a convertir para que ese trozo de arcilla tenga, o sirva para un propósito específico que está en la mente, no solo en las manos, sino mente y corazón de su alfarero. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo logramos una actitud de arcilla ante los cambios que Dios nos pide? Y el ejemplo de Bernabé y el ejemplo de Pablo nos dan la respuesta a eso. ¿Y cómo lo lograron ellos? Lo primero, con una comunicación personal y directa con Dios. Es decir, apartando tiempos para Dios, teniendo esa comunicación directa con Él, con una escucha activa y dispuesta a la voluntad de Dios. Y de esa forma yo puedo cooperar con lo que Dios está haciendo justo en mi entorno. Pero si yo no dispongo esos tiempos a solas con Dios, si yo no tengo esa comunicación personal y directa con el Señor, yo no voy a saber qué es lo que Él está haciendo en mi entorno. Entonces yo no me puedo sumar a la actividad que Él está haciendo. No voy a tener esa escucha dispuesta para cumplir con su voluntad. Y saben lo tercero, y bien importante, es dejar a Dios las cosas
que solo Dios sabe y puede hacer, y que nosotros estemos dispuestos a dejarnos moldear con una actitud de cooperación, es decir, que el alfarero no tenga que hacer esto como a la brava, sino que moldee con gusto, vaya moldeando esa obra. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Decir, sí, Señor. Uno, ¿cómo le muestra la cooperación a la obra del Señor? Sí, Señor, yo estoy dispuesto, envíame a mí. Y cuando uno le dice al Señor que está dispuesto, es porque está dispuesto a obedecerlo, a hacer cambios y a asumir riesgos. Porque todo, cuando el Señor nos llama a hacer algo que implique para nosotros un cambio, eso implica también un riesgo. Pero miren que cuando uno habla de la arcilla, ustedes conocen el proceso, y también en la palabra de Dios el Señor nos habla de una arcilla que tiene impurezas, como que tiene piedritas y cositas que hace que cuando se va moldeando salte, se dañe la obra que se está haciendo, unas piedritas, unas impurezas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para que el limpiar la arcilla de impurezas, para que la arcilla se deje moldear? Recordemos que estamos hablando de la actitud como arcilla, que para que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios, para que seamos obedientes a su voluntad, nuestra actitud debe ser moldeable como la arcilla. Entonces, ¿cómo le quitamos esas impurezas? ¿Cómo hicieron Bernabé y Pablo para quitar las impurezas de su actitud, de su entorno, y poder cumplir con esa obediencia al Señor, hacer esos cambios para ajustar su vida y sus condiciones a lo que era la voluntad de Dios? Entonces, ellos tenían dos aspectos que conservaron durante todo su ministerio. Hoy vamos a ver en algunas de las partes donde esto se nota, pero en todo el ministerio de ellos se vio una plena convicción del llamado. Ellos estaban absolutamente seguros que el llamado era de Dios, que no era algo que ellos pensaron, que no es que ellos dijeran yo creo, yo quiero, yo pienso, sino el Señor me llama, y tenían una plena convicción. Y segundo, tenían un objetivo muy claro, uno solo. Y ese objetivo claro era proclamar la palabra de Dios. Dios me llamó a proclamar su palabra. Ahí estaba. En esos dos principios se fundamentó toda la obra que ellos hicieron. Cuando ellos tuvieron esa claridad sobre el llamado y sobre el objetivo, entonces pudieron resistir todas las exigencias que los viajes misioneros les implicaron. Hay unos comentaristas muy juiciosos, siervos del Señor, que nos bendicen con la profundidad de sus estudios, y cuando suman los kilómetros entre una ciudad y otra, los ires y venires, están hablando de 21.400 kilómetros. No había avión, no se teletransportaban, subidas, bajadas, frío, calor, hambre, sed, ladrones, persecución, enfermedades, azotes, todo lo que ustedes quieran, estaban en esos 21.400 kilómetros aproximados, que con plena seguridad que eran más que menos. ¿Qué los hizo resistir? La convicción de su llamado y el objetivo claro de ser llamados a proclamar la palabra del Señor. Hechos 13, del 42 al 52, nos muestra que esa convicción fue la que hizo que ellos no conocieran lo que significaba yo renuncio. No, qué miedo, es que me va a pasar algo. Ellos
tenían que ser precavidos y lo fueron en muchas circunstancias, pero nunca la palabra renuncia hizo parte de su vocabulario. Hechos 13, versículos 42 al 52. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celos y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Persecuciones, los echaban, no los querían oír, celos, envidias, y no dijeron: entonces yo renuncio. Si hay tanta persecución es porque esto no es del Señor. Pero no, ellos que tenían la firme convicción de estar cumpliendo con un llamado del Señor y un propósito firme, único, que era predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿esto qué les hizo? Que se quitaran todas esas impurezas que podían desviarlos de su misión. Por eso ellos hacían un énfasis especial en dos aspectos: un evangelio para los perdidos, había que presentarle el evangelio a los perdidos, pero también había que llevarle el mensaje de la gracia a los que ya recibían la palabra, para que entendieran que la culpa no los tenía que acompañar, que no tenían ellos, Bernabé y Pablo, que esperar hasta ver que toda la gente a la que le predicaban se volvía perfecta en sus actuaciones y que dejaban todo. Ellos predicaban y dejaban que Dios hiciera lo que solo Dios es capaz de hacer, que es llevar la santificación a las personas. Miren algo bien importante en este ministerio de Bernabé y de Pablo, y es que la convicción del llamado, saber que Dios los había llamado a ese propósito específico, que tenían que hacer cambios grandes en su vida para demostrarle obediencia y sujeción a la voluntad de Dios, eso fue lo que hizo que el desaliento no los sacara del ministerio, que cuando ellos veían regiones o personas donde no los querían escuchar, donde los apedreaban hasta dejar a Pablo, lo dejaron ahí tirado en el piso porque creían que estaba muerto, entonces eso no los desanimaba y los sacaba de lo que ellos estaban haciendo, sino que permanentemente ese tiempo a solas con Dios, depender de Él en oración, era el que les recordaba en todo momento: porque yo estoy contigo.
Eso era lo que los privaba del desaliento. Mis amados, llevo 17 años predicando en este mismo auditorio todos los miércoles, y cuenten ustedes cabezas. Cuenten cabezas. Entonces, si yo no tuviera el pleno convencimiento de haber sido sacada de la empresa donde trabajaba para venir a predicar la palabra del Señor, hace mucho tiempo que yo habría dicho renuncio. Es que esto no es de Dios, habría dicho, porque si fuera de Dios, esto estaría completamente lleno. ¿O es que no hay personas que necesiten recibir el Evangelio de salvación? ¿O es que no hay personas que necesiten comprender lo que es el Evangelio de la gracia? Claro que sí lo hay, pero el Señor es el que sabe esta arcilla en que la quiere convertir, y puede que simplemente esta arcilla le esté preparando el ministerio a alguien grande que Dios use para llevar su palabra a cientos, a miles de personas. Y en el momento en que eso suceda, estar todos los días en comunión con Dios me permitirá saber cuándo dar un paso al costado para que el Señor tenga decidido venga. Lo mismo que sucedió con Pablo y con Pedro. Hubo un momento en que el Señor se llevó a Pablo para capacitarlo y empezó el ministerio de Pedro sin que hayan celos y sin que haya problemas, así como hizo en Antioquía, como hizo el Espíritu Santo. Sepárenme a Bernabé y a Saulo, que se van para tal parte, y ustedes sigan. ¿Se acabó el ministerio en Antioquía? No se acabó el ministerio en Antioquía, porque ¿quién sostiene la iglesia? La iglesia la sostiene el Señor. Pero miren algo que también le pasó a Pablo y a Bernabé, y es que esa plena convicción de ser llamados por Dios, esa plena convicción de saber que era para predicar su palabra, fue la que hizo que ante afrentas y mentiras Pablo levantara la voz con valentía. Hechos 13, del 10 al 11 dice: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. ¿Y a quién le estaba hablando? Le estaba hablando a Elimás. ¿Qué estaba haciendo él? Él lo que estaba haciendo era intentando desviar de la fe al procónsul que había llamado a Bernabé y a Saulo para que le contaran del Evangelio de salvación, para que le hablaran de Jesús, y este hombre se interponía. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Levantó su voz, mostró la fuerza espiritual que tenía y no le dio miedo mostrar que con ese tipo de cosas no se puede ser tolerante. Es que miren, mis amados, si alguna cosa le hace daño a un ministerio, es la tolerancia con las cosas del mundo. Y cuando uno tiene la plena certeza de estar obedeciendo a la voluntad de Dios, entonces si alguien habla mentiras del Señor, si alguien quiere inducir a otro a engaños, hay que levantar la voz con fuerza espiritual. Y si toca hablar un tonito más subidito, hay que hacerlo, porque hay personas que no entienden solo al argumento, sino a la firmeza con que el argumento sea expuesto. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. Y así podemos ver muchas enseñanzas de Pablo y Bernabé. Y uno entiende por qué soportaban todo lo que soportaron.
y es porque esa convicción de tener a Dios presente en sus vidas y en sus ministerios nunca se apartó de ellos. Así que ellos no iban detrás de la fama, ellos no dejaron que los quisieran endiosar, ellos no permitieron que quisieran hacer de ellos un espectáculo para mostrar a otros. Ellos no permitieron lo que muchas veces se busca, que es la adoración por parte de las personas que escuchan, como subiéndolos en un pedestal. Ellos que le decían al pueblo: no, a nosotros no nos adoren, porque nosotros somos unos mortales como ustedes. Tenían plena convicción de lo que ellos estaban haciendo. Pero el Señor permite que todo esto se lea en la palabra para que nosotros aprendamos. Y podemos escuchar al Señor que nos llama a revisar nuestras áreas de obediencia. ¿En qué áreas nos está llamando el Señor a obedecerlo? Y entendemos que cuando nos llama a obedecer la voluntad de Él, los propósitos de Él, eso implica cambios. ¿Y qué cambios para cada uno de nosotros implica el obedecerlo? Y no solamente es en asuntos ministeriales, porque es que esta es una palabra que no es solamente para quien sea servidor en una iglesia, para quien predique o sea maestro, no, es para todos y cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros somos el real sacerdocio y que todos, absolutamente todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido comisionados y el Señor nos ha llamado y nos ha dado un encargo único que tiene muchas aristas, pero ¿cuál es el encargo? Es llevar la palabra de Él. Vayan a todas las personas, predíquenles, enséñenles lo que han aprendido de mí y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y hagan que bauticen a estas personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros también tenemos un llamado. Pero si estuviéramos tan convencidos de ese llamado, en esa área estaríamos haciendo cambios para poner por obra esa palabra del Señor. Estaríamos obedeciendo, pero no lo hacemos. Y el resultado de no obedecer al mandato del Señor es el resultado que la iglesia en general tiene. Yo no hablo de nosotros exclusivamente, sino de toda la iglesia. Pero les decía que no solo en aspectos ministeriales nos está llamando el Señor a obedecer. En el hogar, ¿cómo manejas tu hogar, en tu empleo, en las relaciones personales y familiares? ¿En qué le obedeces o le desobedeces al Señor? ¿En qué tienes que hacer cambios? Y Pablo y Bernabé nos recuerdan una vez más que si tenemos claras nuestras convicciones, si nosotros sabemos realmente cuáles son nuestros objetivos, nuestros planes y propósitos para la vida, si entendemos cuál es la voluntad de Dios, no esperamos a que Dios se ajuste a mis planes y propósitos, sino que yo en obediencia me ajusto a su voluntad, hago los cambios que tenga que hacer y muestro obediencia. Vamos a ponernos en pie y a darle gracias infinitas al Señor por la vida de Pablo, por la vida de Bernabé. Pero Señor, gracias infinitas, porque así como sembraste en ellos esa convicción, como les mostraste de manera clara el llamado que les habías hecho, Señor, también hoy con la misma claridad nos hablas a nosotros. Señor, tú no pides que todos nosotros estemos ejerciendo una labor ministerial al interior de una iglesia, pero sí tienes llamados específicos, Señor, para todos y cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios,
todos los que decimos que somos creyentes, que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre, gracias, porque esa convicción es la que le da firmeza a nuestro caminar cristiano. Y ese caminar cristiano, Señor, implica obediencia a tu palabra, pero no tenemos miedo a los cambios que nos pide, Señor, porque tú nos llevas de la mano, tú nos conduces, nos alientas, nos animas, nos redarguyes, nos consuelas, nos enseñas. Despeja, Señor, nuestra mente y aclaras nuestra conciencia. Contigo, Señor, como el rector de nuestras vidas, ¿qué miedo vamos a tener a ningún cambio? Si todo cambio es para bien y es para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, cada día, Señor. En tu palabra dices que nos harás entender y nos enseñarás el camino en que debemos andar, y sobre cada uno de nosotros fijarás tus ojos. Tú lo has dicho y lo cumples cada día. Gracias infinitas te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.